El presidente está contento y nosotros también. Muy buenas noticias. Según los datos del INEGI, se redujo la pobreza. No lo dijo Obrador, lo dijo el INEGI. Acompáñame. ¿Qué encontramos? En este decil de los más pobres, los ingresos trimestrales, en el 16 los más pobres tenían un ingreso de 11,141. Para el 18 prácticamente se mantuvo en 11,183. Logramos, por la política de atender primero a los pobres, que a pesar de la pandemia, en el 22, este decil, sobre todo, porque no pasó con el resto, mantuvo un incremento. O sea, los pobres, aún en la pandemia, por la política de destinar apoyos a la base de la pirámide social, Sí. esto acompañado también de la ayuda de nuestros paisanos migrantes que enviaron en los momentos más difíciles remesas, apoyos a sus familiares en México, logramos esto, que yo estaba muy contento, que aunque fuese poco, había un incremento en julio del 22. Ahora imagínate si hubiera estado un panista, un priista, ¿qué fue lo primero que hicieron los empresarios, los economistas? Lo primero que le dijeron a Obrador es, endeúdate, condona impuestos, relaja impuestos, pero a los ricos, a los de arriba, como siempre, rescatando a los ricos. No me quiero ni imaginar, esos son datos del INEGI, pues un órgano independiente, básicamente, que no tiene por qué estar haciendo favores, que siempre usan al INEGI como una herramienta para atacar al gobierno, o para favorecer al gobierno cuando estaba el PRI y el PAN en su defecto. Y ahora pues se les fue el internet a los panistas y priistas, a los directores de las casas editoriales, como Pascal Beltrán del Río, como Lores de Mola, todos esos impresentables, que de los del financiero, que repito, usan esto como herramienta para atacar al enemigo, que es el presidente básicamente. Y pues no, son datos duros, no les gusta, ellos tienen datos, pero pues son datos del INEGI, ¿cómo los vas a combatir? Saliendo de la pandemia. 22. Y vemos cómo los más pobres de 11,141 pasan a 13,411. Un incremento, y del 20 al 22, 18,3. Sí, como aquí como dice Armenta, pues todo el mundo está muy contento, dando estos resultados. ¿Por qué hago este video? Porque cuando prenda la televisión, cuando abras el Reforma, el Universal, Milenio, Excelsior, no vas a ver esto, y lo vas a ver en la sección muy abajito en la esquina. Pero si hubieran sido los números hubieran sido rojos, todo el mundo lo sabría. Hasta en la gaceta más chiquita del pueblo más pequeño de México, ahí se encargan de llevar esa noticia. Pero como es una noticia buena, nadie va a hablar de esto. Describe el resultado que el INEGI da en materia de política social. El humanismo mexicano que ha implementado a lo largo de 5 años está dando resultados. Mejora la calidad de vida de los que menos tienen y consolida las clases medias. Es fundamental revisar punto por punto este tema que el INEGI expone y que el presidente Andrés Manuel López Obrador explica puntualmente. Muy bien, presidente, vamos avanzando en México. Vamos avanzando. Te digo, son cosas que no se hablan. Hasta Ebrard también ya salió a hablar, estés de acuerdo o no con él, que los ingresos de los mexicanos incrementan. No les gusta esto a los panistas porque ellos quieren que incremente, y lo digo en serio, esto no es sarcasmo, no es una broma. Ellos quieren que aumente los ingresos de los ricos, porque según ellos
neoliberales, ellos, mientras mejor le vaya al rico, mejor le va al país. Claro, como si Carlos Slim cada que incrementa 1.000 millones su cuenta, le va a ir mejor al mexicano. No, claro que no. Y nosotros estamos aquí para cambiar. Se llama economía moral. Los hogares en los 3 primeros déciles de ingreso hoy tienen ingresos corrientes trimestrales 10% superiores a los que percibían en 2018. Aquí Guilla Vidal lo dice muy bien. Con estos datos se demuestra que AMLO en el gobierno, que con AMLO en el gobierno la mayoría sí estamos mejor. La redistribución de la riqueza es una realidad y eso nos beneficia a todos. Fíjate, luego de 40 años está logrando revertir los estragos del capitalismo. Ahora, yo no sé qué edad tengas, pero si eres muy joven o eres una persona joven, pregúntale a tus abuelos, a tus padres. Y si ya eres ya veterano también, ¿te acuerdas? Básicamente, cómo alcanzaban las cosas. Por ejemplo, en los 70s, vamos a hablar de un hombre, vamos a decir. Un hombre podía costear una casa de Infonavit muy, muy decente. Y con un ingreso podía mantener a 3 hijos y a su esposa. Ya no se puede hacer eso. Ahora, si tú quieres sacar un crédito de Infonavit, bueno, ahorita es un poco, vamos cambiando las cosas, pero todavía con Calderón, con Fox, con Peña, te daban un cascarón de huevo en la colonia más retirada de la ciudad. Tú sabes de lo que estoy hablando. Tú sabes de lo que estoy hablando. Aquí ya no se trata de echarle porras a uno o a otro. Sabes de lo que te estoy hablando. Tú conoces a tu compadre, a tu amiga, a tu primo, a tu tío, tu vecino, que sacó un crédito de Infonavit, llevaba 10, 20 años trabajando en una empresa, le dieron un crédito de Infonavit y lo mandaron a vivir a la falda del cerro, bien lejos de la casa de sus papás, de toda su vida, ¿no? Que su escuela donde fue, donde conoció a su esposa, su esposo, los mandaron a 1 hora. No importa el municipio aunque vivas, tú sabes de lo que te estoy hablando. Aquí lo mismo que dijo Ebrard, lo mismo que dijo, hubo un aumento real del 24% para el 10% más pobre. Es lo mismo que hizo Lula en su primer término en Brasil. Sacó a 30, 40 millones de brasileños de la pobreza y nunca se lo perdonaron. Le inventaron delitos, lo mandaron a la cárcel. ¿Y qué pasó? Que el pueblo bueno lo puso de nuevo en la presidencia porque la gente sabe, la gente sabe. La verdad siempre llega. Aquí está del 18 al 22 cuando llegó Obrador. El 10% más pobre aumentaron, las becas aumentaron 187%. Es que hay que ayudar. No nada más es combatir el crimen, sino es evitar que los jóvenes entren al crimen. Que Obrador va a poder, no se puede. Se requieren algunos sexenios. Es como cuando sales de una guerra. Tenemos que ir saliendo poco a poco. Quieren que este señor arregle lo que estos cretinos hicieron durante décadas. No se puede, no se puede arreglar esto en un par de años. En salarios del 18 al 22 el aumento para el 10% más pobre fue del 41% real, real. Tú lo sabes, ha aumentado el salario mínimo. Mientras que del 16 al 18 se redujo 5%. Tú lo sabes, cuando estaba Peñita, cómo te subió el salario. ¿Sí? No vengas contra mí, que yo no. Es real. Cuando Peña estaba en un año subía a 3, 4, 2, 3, 4 pesos, lo sabes. ¿Y qué pasaba? Que Dóriga todavía estaba en su noticiero nocturno, lo decía. Y él nada más se estaba informando, fíjate. Él decía, el salario pasó de 62 a 64,20 centavos. Y terminaba. Es todo por el noticiero de hoy y se iba a su casa. Pero ¿qué pasaría si lo dijera ahorita? El salario pasó de tanto y subían a más 2 pesos. No nada más diría la nota, sino que despedazaría a López Obrador. Señor presidente, es un indolente, engañó a la gente, retírese, renuncie. En su noticiero lo diría. Por eso nosotros le decimos lectores de noticias, porque solamente leen las noticias y te las dan, como Azucena, como los mismos de siempre, Ciro, solamente leen. Adela Micha, y dan una editorial cuando les conviene, en contra del gobierno, en contra de sus enemigos. Obrador le dice adversarios, son sus enemigos. Pero del PAN y el PRI no dicen nada. Por eso nosotros no vemos televisión. Aquí está. Para el 10% más pobre por trabajo independiente, el incremento fue de 19.1.
La brecha de ingresos entre los más ricos y más, esto es muy interesante, disminuyó. Mientras en 2016 los más ricos ganaban 21 veces más que los pobres, en 2022 se redujo 15 veces. Sí, sí señor, nos estamos convirtiendo en lo que queríamos, una potencia que no se va a hacer con Obrador, no, no lo vamos a lograr, pero estamos caminando. Ahora atravesamos una pandemia, que no les gusta el manejo de la pandemia, pero la atravesamos. Hubiera sido muchísimo peor con el PRI y el PAN. En resumen, los pobres, los más pobres ganan 20.4% más que en el 2016. O sea, sí estuvo bien que llegara López Obrador. El país estaba incendiado con Peña. Y lo mismo hubiera pasado si hubiera ganado Josefina Vázquez Mota. Son lo mismo, son iguales, nada más que tienen diferente color. Los ingresos de los más ricos decrecieron un 13.2% durante el mismo periodo, aunque de 2020 al 22 aumentaron sus ingresos 7.8. ¿Qué pasa aquí? Pues también ahí tiene mucho que ver la pandemia. La pandemia afectó a todos, pero ya nos recuperamos. Vuelvo a lo mismo, volvemos a lo mismo. Es un motivo para estar felices, de estar, pero atentos, con la cabeza bien puesta sobre los hombros, porque es una señal de que vamos, la economía moral sí funciona. Fueron décadas de neoliberalismo. Justo en la mañanera estaba hablando López Obrador sobre recuperar los terrenos de la empresa Calica, como se pronuncia, esa es estadounidense. Imagínate que en un paraíso, cómo cómo se ve el azul turquesa del Golfo, del Mar Caribe, extrayendo roca para llevarla a Estados Unidos para hacer carreteras. Está bien que los panistas y priistas y todos esos, bueno, iba a decir un insulto, se opongan al Tren Maya y defiendan la tierra y digan, aquí no pasa el Tren Maya, Obrador está dañando al medio ambiente. Pero ¿por qué no se unen? Yo no he visto a ningún panista unirse a López Obrador en su demanda contra Calica por estar exterminando el suelo. Que precisamente Julia Carabias, la secretaria de Medio Ambiente de Ernesto Zedillo, le dio esa concesión. Y ahora se está desgarrando las vestiduras la señora por el Tren Maya. O sea, la doble moral a lo que da, a tope. Sí, estamos rescatando a este país. ¿Nos falta? Sí, nos falta mucho. Pero tú tienes la última palabra. Dime qué opinas. Hasta luego.